Nadie se mueve a partir de ahora, ¿vale? Nadie se Yo mueve. no me muevo nada, yo ya sabes. Bueno, pues vamos a hablar de un libro que el señor Corman te dedica a ti, Fernando Gómez Grande, y se titula, o tú lo has titulado en español, Nadie se mueve. Es un libro que estaba, por esas cosas, esas peripecias editoriales, tenía que haber estado casi un año o dos antes editado, pero lo acabamos de editar. Danos así un somero informe por qué la gente interesada en Corman y en el teatro tiene que leer este libro que estructuralmente no es sencillo. Sí, efectivamente el libro no es nada sencillo, aunque yo creo que es un gran texto dramático. Es una experiencia literaria y sensorial muy de Corman, en la línea en que ahora está escribiendo Corman. Y yo creo que es un libro que plantea una serie de problemas, tanto dramatúrgicos como de montaje posterior. Él lo ha montado ya en Francia, él mismo haciendo de actor, que luego podríamos hablar si tenemos tiempo. Y bueno, la dedicatoria que me hace de ese libro me gratifica mucho, primero por la amistad que nos une, segundo por el trabajo común que estamos haciendo y en tercer lugar porque seas tú el que editas esto, yo tenía mucho interés y mucha pasión en que tú editaras este libro. La historia, si quieres, la podemos resumir, es un poco compleja y además rara en algún sentido. Se trata de un tipo que es un sexagenario condenado a 20 años de prisión, de cárcel, y que está en un módulo de aislamiento y recibe casi cotidianamente, casi diariamente, al médico, a la médica, en este caso a la doctora de la cárcel. Entonces se supone que tienen unas conversaciones donde evidentemente la doctora nunca aparece en el texto, sino que la doctora es un trasunto del público. Es decir, esto va dirigido al público, ¿no? Y esto confluye e interfiere a la vez con una salida de este buen hombre encerrado en un módulo de aislamiento donde se inventa una serie de mundos ficticios para poder soportar la soledad y el desastre de estar en una cárcel. Y es ahí donde aparece una figura típica del cine y de la actuación como es Marlon Brando. Entonces él se inventa una realidad virtual que es como si él tuviera, digamos, una empresa que se dedica a trabajar en el atolón que compró, ahí sí, en realidad Marlon Brando, y es el atolón de Tetaroa. En fin, esta es un poco la historia. Entonces, en el marco de la historia, él inventa una historia con la doctora, que es que la doctora le pide a la doctora que le ayude a fugarse de la cárcel. ¿Mm? Entonces, bueno, toda esa trama. Y luego también desde el punto de vista dramatúrgico es muy curioso, porque son 46 momentos muy especiales, unos más largos, otros más cortos, y esto lo intercala con 40 escolios, es decir, con explicaciones o con notas al margen, que en el montaje que él hizo hubo algunas de los escolios que escribió que los dice y en otros momentos no se dicen, quedan solo para el posible lector. Ese sería un poco el marco. Siempre, este Enzo siempre está ahí tocando las pelotas. Es decir, claro, forzando los límites, forzando el Sí. cómo entenderlo, cómo ponerlo en pie, cómo hacer de esos maravillosos textos, Mm. maravillosos espectáculos. Y te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Por qué no ha tenido mucho recorrido Corman en el Estado español? Pues yo no lo sé, la verdad es que sí se han estrenado varias obras de él y que han sido éxito y con muy buenos montajes, desde Sigue la tormenta a Mingus Cuernavaca, se han hecho dos o tres montajes de estas dos obras, de Dictat ha tenido un éxito también importante. ¡Una tierra! ¿Y qué es una tierra? ¿Un parking? ¿Y qué es una nación? ¿Eh? ¿Un cementerio? Tal vez sea más conocido como pedagogo y como profesor, ya que ha estado ha venido a dar varios cursos a España, pero yo creo que ahí hay un defecto que es una visión, no diría que estrecha, pero sí ajena un poco a lo que
se cuece a cómo se escribe en Francia en este momento. La verdad es que yo creo que atravesamos un momento en que la dramaturgia francesa no tiene mucha presencia en el teatro español. En algún momento ha habido algunos autores, pero no solo citaría a Corman, como tú dices, sino también a Michel Vinaber. Michel Vinaber, el gran escritor del contemporáneo del siglo XX en la escritura francesa, no se ha estrenado en España y sin embargo se ha editado todo su teatro por mí. Es decir, Claro. ¿por qué? Pues no sabría muy bien la razón por qué. Sin embargo, hay otros autores como Pascal Gambert que está editando y que está sobre todo estrenándose continuamente. Bueno, son esas cosas raras que pasan en nuestro teatro, pero en fin, es una lástima, sí, sin ¿Tú duda. crees que eso es debido a familias, a lobbies, a cosas raras? No cosas raras, No, cosas así de coincidencias de intereses personales, traducciones y tal, o es, vamos a ver, Corman, tú has citado tres textos que yo he visto en varios montajes, pero poco más. ¿Y bueno, cuántas son editadas en no, español? editar obras de Corman se han editado muchas, aparte de Sí, las que sí, tú has pero editado, El Astillero también, puestas perdón. en puestas en escena, eso, Sigue la tormenta, Dictar, Sí, alguna Mingus otra más, Cuernavaca, Mingus eso, Cuernavaca, Smek, la otra que tú editaste también. Sí, se han estrenado 4 o 5 obras, pero exacto, no más. Y sin embargo, exacto. su producción dramática es enorme, claro. Y está traducido y editado casi una inmensa mayoría, Una sobre todo inmensa mayoría. menos de la última etapa. Claro, yo lo que te voy a decir una opinión subjetiva. Si uno coge este libro, Nadie se mueve, abre y ve un uno, no lleva mayúsculas y empieza eso y empieza a ver cosas en medio del texto, necesita un esfuerzo intelectual, mental y así para seguir y tomárselo como material de primera categoría para la escena, muy grande. Sí, sin duda alguna no es fácil, es bastante complejo. La escritura de Corman es difícil, es compleja, es muy rica literariamente y necesita mucha proyección y salir un poco del marco de la típica obra bien faite, bien escrita, que dice esto es fácil, pero no, plantea problemas de una densidad tremenda. Entonces, claro, eso a los posibles directores no sé, supongo que les echará un poco para atrás, pero bueno, quiero decir, si quedamos en lo de siempre, pues hagamos una comedia agradable y punto, ¿no? Yo creo que los problemas, la problemática literaria y política que plantea Corman no es fácil ni de adaptar, ni de entender y difícil también de hacer. Sin embargo, los montajes que se han hecho, todos han tenido éxito y bueno, Dictad ha sido probablemente la obra suya más trabajada y más montada en España, con 5 o 6 montajes ya, y siempre ha funcionado bien. Evidentemente no es fácil, eso tienes toda la razón. Como la mayoría de la gente odiaba esta guerra, de la que, como la mayoría de la gente, como tu padre, como numerosos jefes de Estado extranjeros, no podía imaginar que fuese a durar y engendrar tales horrores. Los políticos pronto se vieron sobrepasados por los acontecimientos, pero el Tribunal Internacional no la hizo suya. Entonces no juzgó. ¡Lee! ¡Lee! Correcto. Sí. Pero sí que es fácil leer su pensamiento teatral, que Sí, por suerte reeditamos sí, eh, hace poco, ampliando sus cosas. Me sigue fascinando esa lucidez para explicarnos qué es esto del teatro. Porque, efectivamente, es ¿para un qué tipo sirve que el teatro? reflexiona mucho y que tiene un bagaje cultural y literario enorme, enorme, y que bueno, ahí, claro, ahí yo imagino que eso seguirá y servirá de punto de contacto para entender quién es Corman, por qué escribe así y por qué llega a esos límites, forzando siempre en un límite la escritura teatral. Claro. Eh, en la conversación has soltado una cosa que a mí me parece singular. El por qué no hay presencia de la dramaturgia francesa actual, o no hay mucha presencia, pero podríamos decir lo mismo de la inglesa, de la alemana, de la italiana, de la portuguesa. Supongamos que algunas hay diferencias de volumen y de calidad. Es porque vivimos en un momento de autarquía, ¿no?
Pues sí, es un poco extraño porque ha habido, sin embargo, ha habido momentos, un momento a partir de que había una persona de consejera cultural y de agregada cultural en la Embajada de Francia hace años, que elaboró todo un programa y de intercambio también entre la dramaturgia francesa y española, con reuniones en Francia, con reuniones aquí, se hicieron lecturas de autores que no se han estrenado nunca, pero bueno, al menos se hizo una lectura de algunos de ellos y realmente había toda una nómina, enorme de autores franceses contemporáneos que al menos se leían, se editaban. Ahí el astillero tuvo una parcela importante en aquel momento de trabajo. Luego eres tú el que ha renovado toda esa visión de aportar y de traer literatura extranjera. Yo no sé por qué no es, quitando algunos nombres, 5, 6, 7 nombres, no se suelen estrenar en España. Entonces yo creo que ahí, en alguna medida, puede ser que me equivoque, pero hay una desconexión con cómo se está trabajando en el resto de Europa. No digo ya de los países del este, que eso ya nos ha pillado siempre lejos, incluso de los más próximos, como tú decías, de Portugal o de Francia o de Inglaterra o de Alemania. Entonces yo no entiendo por qué ese desconocimiento cuando ahí esos autores sí que están estrenando continuamente en sus países, están publicando, están escribiendo y son importantes en sus dramaturgias respectivas, ¿no? Yo Porque tampoco me planteo la pregunta y no lo entiendo muy bien. me huelo que toda esa conexión está en el este, en Cataluña. Pues sí, indudablemente Cataluña es una punta de lanza con respecto a eso, sobre todo la Sala Beckett, entre otras, pero fundamentalmente la Sala Beckett, estrena muchos autores extranjeros de todos estos países que estamos comentando y del este, y no solo los estrena, sino que hace cursos, los han invitado, Corman ha estado en la Sala Beckett un par de veces dando clases, aparte de Madrid, etcétera. Quiero decir que ahí hay una visión mucho más amplia, mucho más rica y mucho más abierta a lo que ocurre en la dramaturgia europea. Bueno, Cataluña siempre ha sido en ese contexto mucho más abierta, a lo mejor por su situación geográfica más próxima a Europa que el resto, ¿no? Puede ser. Incluso en la devolución. Autores catalanes estrenados en Francia, Sin traducidos al duda, sin francés, duda. compañías catalanas que han estado girando por toda Europa, cosa que Mm. se para un poquito, pero ha sido Es un muy caso, importante. por ejemplo, yo te diría un caso paradigmático en Grecia, que se traduce mucho al teatro catalán y se estrena continuamente. Y en cambio el resto del Estado, pues con cuentagotas, digamos. Es decir, Sí. tiene mucha más presencia. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo de dinero, económico, de conocimiento, pero que eso es una realidad incontestable. Es decir, la Sala Beckett en concreto y Cataluña está mucho más abierta a lo que ocurre en el resto de Europa que el resto de España. Lo siento, es la idea que tengo y la percepción que tengo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues amigo, el asunto, estamos aquí con Corman, tenemos muchos textos ahí publicados y más que publicaremos mientras el cuerpo aguante. Y sí, lo digo porque hay veces que el cuerpo te pide otras cosas ya, pero digo yo que has mencionado a una delegada cultural de la Embajada de Francia. Tú y yo tuvimos una experiencia muy fea con un delegado. Muy fea, sin Muy duda. fea. Ignora, en este momento la embajada ignora absolutamente todo lo que corresponde al teatro francés en España. No Sí, tiene sí. presencia la embajada, ni potencia, ni pone dinero como en otras épocas. Es decir, bueno, estarán más interesados por la novela o por el cine o vete tú a saber, ¿no? Sí, sí, sí. Es una Porque desgracia y una pena porque sí, hay mucha gente, no solo yo, que trabajamos en esto y que hemos dedicado muchísimos años de nuestra vida a difundir la dramaturgia francesa, a que tenga una presencia en España y tal. Seguimos trabajando en la medida de las posibilidades y menos mal que contamos con personas como tú y con tu editorial, que hace todo lo que puede y más de lo que puede, yo creo. y no quiero decir con esto que recuerdo que hubo un tiempo en el que el imperialismo cultural francés teatral, creo que de tintas frescas era, ¿cómo era? Tintas frescas, sí, 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 sí. aquel intento de colonización del teatro iberoamericano. Absolutamente. Bueno, yo estuve varias veces
conviene ver con Novarina, con Corman, en Chile, en Argentina, en fin, es increíble. Aquello fue un desembarco, nunca mejor dicho. Tenía una estructura dentro del ministerio, no sé si era de Asuntos Exteriores o el de Cultura, pero Era importante, del ¿no? Ministerio de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura, sin duda, pero digamos un apartado dentro del Ministerio de Cultura que estuvieron 4 años. Fueron 4 años de una difusión tremenda de textos franceses. Yo publiqué varias cosas en Argentina, en Chile, en Bolivia, etcétera, y que se montaban y que iban esos autores allí, con lo cual imagínate Se ha roto el el rollo. tinglado Lo montado dejamos aquí. económicamente y de personal y de todo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes que no te vemos y se ha cortado tu voz? Ah, pues no Es tenía ni inestable idea. su conexión a Internet, dicen los dioses. Jefe, el- ¿Ahora me veis? Yo no entiendo qué me pasa. bueno, pues imagínate si te pasase como a mí, que se te mueve el cuerpo y no saben de qué es. Y no es, parece ser que no es. Sí, seguimos, seguimos. No, todas ¿tú crees, después de todo, con calma, es importante esos desembarcos un poco forzados de los estados para promocionar una lengua, una dramaturgia o un algo? ¿O crea un efecto rebote al final? No, no te he entendido bien, Carlos, la Sí, pregunta. que si es correcto, si la eficacia de esas cosas de las tintas frescas, ¿qué ha Sí, quedado de aquello? Es mi pregunta, es decir, queda, esa inversión, ¿qué queda? Sí, ¿no? Tú lo tienes claro. sí, queda algo. Por ejemplo, te puedo comentar que hace el año pasado, sobre todo en verano, por ejemplo, se montó un Corman en Venezuela, en Ah, Caracas. Una compañía de allí, a través de la embajada, en este caso sí, se puso en contacto conmigo, me pidieron si se podía, si les daba el permiso para el texto, dije que sí, y se montó uno de los primeros textos de Corman. Fíjate que fue Credo, un monólogo interesantísimo, y allí se montó. O sea que sigue teniendo una influencia. ¿Por qué? Porque indudablemente en Latinoamérica hay una visión mucho más interesada e interesante hacia Francia. Argentina, no digamos, hay muchos argentinos que van a Francia y camino de vuelta, etcétera, etcétera. Es decir, sí que aquello sirvió como debería servir también si lo hubiera hecho España a partir de la lengua, etcétera. Es decir, hay una proyección que Francia sí tiene mucho interés por motivos económicos y de otro tipo con América Latina, con toda América Latina, y ahí siguen trabajando en las embajadas para la difusión de la lengua, y no solo de la cultura, sino también de la lengua francesa. Si las alianzas francesas y tal en Latinoamérica funcionan maravillosamente bien, con miles de alumnos, etcétera. Eso es importante también, claro, entrar a través de la lengua hacia la cultura de un país. sí. No, hombre, yo estuve durante un tiempo yendo mucho a México y allí había mucha relación de textos de origen francés, pero sobre todo quebecuás, que me sorprendió mucho. Sí, Y todo es sí. por una persona de un grupo que está ahí vinculado y mueve y mueve y mueve. Son cosas, a veces estas historias de, de esto parte de un interés de alguien que está enamorado o lo que le quieras Uh llamar de -huh. algo. Sí, sí, bueno, lo de Quebec con México es algo increíble. Es decir, hay una proyección tremenda de Quebec y del teatro quebecois en México, mucho más que, por ejemplo, que el teatro de Estados Unidos. Es curioso eso. Sí, sí. No, pero eh, Quebec, en México y en el mundo entero, ¿eh? Hubo un Mm. tiempo que Quebec invertía dinero, claro, tenía productos importantes para vender, ¿no? Como el circo, como el hombre este, el director, Lepage, pero Ah, además, Lepage, o en este caso después, Wajima cuatro o Wad, que se ha cinco, ido a vivir a Francia. 4 o 5 autores y autoras magníficas. Sí, sí, no, sin duda. El teatro canadiense de Quebec en lengua francesa tiene una importancia
enorme, Ahora enorme, y con unos me han autores cortado el grifo. magníficos. Lo mismo Sí, que sí. Corea del Sur. ¿Perdón? Corea del Sur, Corea del Sur, Sí, sí, invertía un dinero claro. imposible de cuantificar en mover a sus espectáculos, sobre todo de danza, Claro. porque era más No, no, complicado. sí, esa es una de las formas, por no decir casi la única. Si no inviertes, no puedes tener luego réditos de eso, es evidente. Pero Y hay un desconocimiento. me temo que si tú inviertes, se acaba en que te regalan cosas y cuando ya no te regalan, ya no tienes dinero para No, comprarlo. no tanto, porque queda un pozo en los cursos que se dan, en las lecturas que se dan, en las ediciones, y eso va quedando. Hombre, claro, hay siempre movimientos de alza y de baja, ¿no? Eso es normal en cualquier dramaturgia, ¿no? Hay momentos de esplendor en que parece que hay una riqueza tremenda y luego parece que se para, pero eso hay que intentarlo siempre. Bueno, amigo, te vas y te vienes, pero te oímos, parece Bueno, constantemente. bueno, yo es que esto de verdad llega Debe un ser por la momento. zona en la que estás, los vientos alisios, te llegan ahí. ¿Serán los vientos alisios o mi inexperiencia e incompetencia en esto de los cacharritos No, técnicos? yo tengo las manos fuera del aparato, entonces tú Yo también. también, mira, 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 mira. Vale, vale, pues entonces es un Lo misterio. siento, Carlos. Misterio. El libro ya es vida, ya está al alcance de todo quien lo quiera leer. Eh, es una gozada leer a Corman siempre. Requiere tener una postura diferente, o sea, no puedes estar tocándote los huevos o mirando de refilón Netflix. Tienes que leer a Corman y meterte en ese mundo de locura, de, de- de miles de posibilidades. Y esta obra sí que me gustaría verla, ¿ves? O sea, me gusta verlas todas, pero hecha por él. Yo nunca lo he visto actuar. Es que Ah, es... pues es un actor magnífico. Yo lo he visto en varias ocasiones y eso además es que él habla como de una performance dramática y entonces es curioso porque él cuando lo ha montado y ha tenido, bueno, una buena gira por toda Francia, lo ha montado leyendo el texto prácticamente, con dos elementos añadidos. Su hijo, que es cineasta, hacía videoimagen en vivo mientras se ¿no? montaba el espectáculo y otro tipo hacía un espacio sonoro con elementos de música electrónica hecha por Enregistré à este scène nationale du músico, Mali, más una Garance serie de Espal et au ruidos de la théâtre cárcel y tal. Delphinère Y la verdad es le que 15 eso février está puesto en 2021 internet. par. Ya. Es decir, si entras en Corman se puede ver el montaje y la verdad es que pone los pelos de punta porque él es un magnífico actor y un magnífico ¿Quién lo rapsoda. dirigía? ¿Quién lo dirigía? Lo ¿Eh? dirigía él, sí, sí, no, él ha dirigido mucho, con lo cual, y entonces Ya. la verdad es que dices, ahí es el teatro puro, el teatro esencialista y más esencial. Él, con su proyección de esa virtualidad y de ese personaje, con unas inflexiones increíbles de voz, con unas pausas, etcétera, y combinado con esos dos elementos, dices, y no había más en el escenario, no había más, es decir, las mesas de mezclas para la música y para los vídeos, y él recitando, ¿no? Y te pone los pelos de punta. A mí, por lo menos, me parece que es también una transformación de volver a la esencia del teatro, que es un actor con un texto y frente a un público, ¿no? Y eso lo hace mucho Colman en todo lo que tú has publicado, se ve perfectamente claro. Es volver a las esencias teatrales donde la palabra es la raíz conjuntamente con ciertas imágenes. Oye, amigo, danos expectativas sobre los nuevos textos de Corman, porque nosotros arrancamos con un libro maravilloso que eran 9, 7, no me acuerdo, Sí, sobre la sí. mano. La Y historia, dijimos, seguimos, la seguimos. historia mundial de tu alma, estoy trabajando ya en el segundo tomo, van a salir también 8 o 9 textos del mismo tipo que en el volumen primero y sin duda ya tengo 3 terminados, entonces en cuanto pueda pues te lo envío porque el proyecto es enorme y yo Me creo dices dos que, o tres, que, que o tiene. esperamos a los 9 o publicamos 3. No sé lo que propones. No, yo creo que deberíamos sacar un volumen muy semejante al anterior, con el mismo número más o menos de obras,
Vale. Pero en fin, yo en cuanto pueda estoy trabajando en ello y ¿Te ha también. llamado alguien interesándose por esos magníficos textos? Por eso Vale. es que además se pueden hacer 3 de los textos en un montaje de hora y media, porque duran media hora cada uno. Nadie se ha puesto conmigo. Sin embargo, fíjate, de Nadie se mueve ya me ha escrito una autora excelente, Nieves, diciendo que se ha quedado maravillado con el texto y tal. Luego, esto entra, lo que pasa es que tiene que ser gente muy implicada con la Nieves, ¿qué innovación más? teatral y con el ¿Qué más, trabajo. Nieves? Nieves Rodríguez, Ah, vale, vale, vale. la autora que a mí me encanta, es Sí, una sí, gran sí. autora y bueno, pues lo debió conseguir el libro el mismo día que lo sacasteis porque ¿Pero me para qué escribió lo antes de quiere? ayer. ¿Para poner un pie? No, 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 diciendo que lo estaba leyendo, que lo estaba gozando, que le Claro, parecía claro, claro, vale, vale, vale. interesantísimo Correcto, y tal. correcto, Pero correcto. sí que lo de a mí también me ha extrañado, como tú decías, que lo de la historia mundial de tu alma, que son textos muy diversos, muy diferentes, de distinto tipo, nadie diga, bueno, hacer un espectáculo Corman, no ya una obra, sino 3 de esas obras donde hay una implicación política y social increíble. Y sin embargo, pues yo no sé, chico, yo ya te formulas tantas preguntas que dices, mira, ya No, casi lo único que queda, como decía Minarer, ahí están los textos, si alguien los recoge un día, pues a ver, adelante. yo recuerdo con cierto dolor, hace 5, 6, igual más años antes de morir, Alfonso Sastre, en una entrevista que tuvimos, dijo algo que me retumba en la cabeza. Yo escribo para posteridad. Mis textos se pondrán más allá de mi muerte. Ostras, Hombre, no claro, hay, mira, no hay el caso de signos, Alfonso es paradigmático. no Alfonso hay signos prácticamente en no ha España de eso, ¿eh? estrenado, claro, ¿Eh? que Alfonso prácticamente en los últimos años no estrenaba nada, ni las antiguas, ni lo que escribía Bueno, nuevo. yo estoy Es, pendiente, pero lo que pasó es que la persona que le interesó le nombraron ministra, la desnombraron y ahora no sé cómo está su situación vital en El Camarada Oscuro, que creo que es la obra, es una obra que no entiendo. Juan Margallo ya no está con mucha energía para hacerlo. Yo me, yo me iré un día de estos a pasear por ahí. Y es un texto que digo, ¿cómo no lo miran? Que le metan toda la mano que quiera. Pero no hay una historia más clara de España y del Partido Comunista que sin eso. duda. De España, de España, de España. Y es una obra que cuando la escribió se iba, no sé, se hizo en Italia, allí donde había un partido comunista potente, se hizo. Aquí ni partido comunista ni nada, o sea, no hay interés, ni por ese texto, dijéramos que es muy potente de contenido, como de otros, que todos los textos de Sastre no son militantes, ¿eh? Que este viene del nihilismo cristiano, que tampoco hay para tanto. ¿Estás ahí? Estás congelado. Bueno, pues nos despedimos.